Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios. Gracias porque usted ha permitido a un grupo de tus hijos poder venir a esta transmisión con el único propósito, motivo de poder aprender más de usted, oh Dios, aprender más de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, entendimientos, oh Dios, hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere interferir en la total ministración de su palabra. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Cúbrenos con tu preciosa sangre de Jesucristo esta transmisión de principio a fin. Le damos toda la gloria a usted, Padre, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Santo, santo, santo es usted, oh Dios, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Le amamos, Señor, gracias. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Una herencia reservada para los creyentes, basados en Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 4 al 5. Y es que aquí veremos la seguridad de la herencia espiritual para el creyente en Cristo, y les invito por favor a abrir sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 4 al 5, y nos dice así la palabra del Señor: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La herencia espiritual que prometió nuestro Señor Jesucristo a su iglesia es de modo continuo y de carácter permanente. El apóstol declara que esa herencia le está reservada en los cielos al creyente en Cristo. Su naturaleza no se puede alterar, ya que es absolutamente fija y también lo es en su lugar. También la Escritura Sagrada nos dice que es reservada. En el original su significado es guardada o vigilada, y esto nos transmite la idea de que esta herencia es una realidad espiritual que está cuidada, vigilada y protegida cuidadosamente en los cielos para todo creyente que Dios ha colocado en Cristo. Ninguna persona que no está colocada en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no tendrá parte de esta bendición, pues está reservada solo a las personas que han depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo. La herencia es eterna, no cambia, es imperecedera y se encuentra protegida. El Señor Jesucristo nos enseñó en el Evangelio de Mateo de este tesoro que se encuentra en los cielos, y les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos del 19 al 21, y nos dice así la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Los cielos es el lugar más seguro en todo el universo, es un lugar solemne, sagrado y santo, donde todo es puro y nuestro Padre Celestial se encuentra allí. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En los cielos no entrará nada que sea impuro. Leamos en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, y nos dice así la palabra del Señor: y manifiestas son todas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Asimismo, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos dice, veamos por favor en nuestras Biblias, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, y nos dice así la palabra del Señor: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro
de la vida del Cordero. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 al 15, nos dice así la palabra del Señor: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El apóstol Pedro no solo dice que la herencia espiritual está divinamente protegida, sino que también todos los creyentes en Cristo que poseen esta bendición son guardados, protegidos absolutamente por Dios. Todos los creyentes que depositaron su fe en el Señor Jesucristo, nada los hará perder o quedar apartados de esta herencia. Es el poder de Dios en su omnipotencia soberana que de modo continuo y permanente los cuida, los protege a sus elegidos. Veamos por favor en sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 8 versículos del 28 al 30, y nos dice así la palabra del Señor: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en Judas capítulo 1 versículos del 24 al 25 nos dice así la palabra del Señor: Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cuando el creyente en Cristo mantiene su fe en el Señor Jesucristo en su andar diario de modo continuo y permanente, esto se debe a que Dios lo está guardando y lo está protegiendo divinamente. Veamos por favor en sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 y luego el versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y final seguros. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser. Y el punto final de la fe es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos fe verdadera. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículos del 31 al 32, y nos dice así la palabra del Señor: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad que nos libera de las consecuencias del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo no nos da la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de seguir y amar a Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23, y nos dice así la palabra del Señor: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Las desastrosas consecuencias del pecado han sido universales y perversas, alejando a todo lo creado de Dios de sí mismo. El sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo restauró la armonía que una vez existió entre Dios y su creación. Veamos por favor en nuestras Biblias a 1 Juan capítulo 5,
versículos del 11 al 13, y nos dice así la palabra del Señor. Y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en 1 Juan capítulo 5 versículo 4 nos dice así la palabra del Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando uno recibe a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal de su vida, Dios activa la fe en los corazones de los creyentes y es Dios que los guarda y su fe va creciendo hacia la madurez espiritual. Veamos por favor en nuestras Biblias en Salmos capítulo 37, versículos del 23 al 24, y nos dice así la palabra del Señor. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29, nos dice así la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La seguridad de la salvación y la herencia espiritual que es reservada y que está preservada por Dios para nosotros, por lo cual el creyente no solo mira el presente, sino que va más allá de la historia humana, esto a fin de alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y veamos por favor en nuestras Biblias, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4, en la versión de la Biblia de las Américas, y nos dice así la palabra del Señor, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice así la palabra del Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Salvación, su significado es rescate o liberación, y aquí se refiere a una vida llena, plena, eterna y definitiva que Dios aún no ha consumado. En el Nuevo Testamento nos revela una cronología triple en la salvación. El primero se refiere al aspecto pasado de la salvación, y esto es la justificación, cuando una persona entrega su vida al Señor Jesucristo creyendo en Él como su Salvador. Veamos por favor en nuestras Biblias en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, y nos dice así la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la persona es liberada del pecado y de su castigo. El segundo se refiere al aspecto presente de la salvación, y esto es la santificación. Por tanto, el creyente está siendo de modo continuo liberado del poder del pecado y de sus consecuencias. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice así la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En el original expresa están siendo salvados. La salvación que sucedió en el pasado tiene resultados continuos en el presente. Dios protege y cuida a los creyentes. El tercero entonces se refiere al aspecto futuro de la salvación, y esto es la glorificación. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 13 versículos del 11 al 14, y nos dice así la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente,
no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando el creyente muere y va a la presencia de Dios, Dios lo libera totalmente de la presencia del pecado. Veamos por favor en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28, y nos dice así la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Al instante, Dios lleva al creyente hacia su herencia eterna, a su presencia celestial. El apóstol Pablo expresó a su discípulo Timoteo su fe en la seguridad de su herencia futura en Cristo. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18 y nos dice así la palabra del Señor. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está mirando mucho más allá de este mundo terrenal. Su vista está puesta en el cielo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo había enseñado que las tribulaciones son asuntos temporales y limitados, mientras que las glorias futuras son eternas. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, y nos dice así la palabra del Señor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en Efesios capítulo 1 versículos del 11 al 12 nos dice así la palabra del Señor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El designio de su voluntad es el plan eterno e inalterable de Dios. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 14 y luego el versículo 18, y nos dice así la palabra del Señor, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en Colosenses capítulo 1 versículo 12 nos dice así la palabra del Señor, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. En el libro de Hebreos también encontramos sobre la herencia espiritual futura del creyente. Vamos por favor a sus Biblias a Hebreos capítulo 1 versículo 14 y nos dice así la palabra del Señor. No todos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 15 nos dice así la palabra del Señor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En cuanto al aspecto futuro de la salvación, se dice que está preparada, lo que quiere decir que esto es completo y que está esperando la llegada del creyente. Pero en cuanto a la salvación futura, está relacionado con el fin de la historia del hombre. El apóstol Pedro declara que debe de ser manifestada en el tiempo postrero. Dios no completará totalmente la herencia de los creyentes en Cristo hasta el último capítulo de la historia de la redención, que es el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene por su pueblo. Los creyentes colocados en Cristo recibirán cuerpo glorificado en la resurrección de entre los muertos. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Mateo capítulo 25 versículo 34 y nos dice así la palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los creyentes recibirán recompensas en el tribunal de Cristo después del rapto de la iglesia. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 y nos dice así la palabra del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
En este juicio ante el tribunal de Cristo seremos recompensados por la forma en que hayamos vivido. El don de la gracia de Dios en la salvación no nos libra de la fiel obediencia. Todos los cristianos debemos rendir cuentas por la forma en que hayamos vivido. Y vayamos por favor a nuestras Biblias a 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y luego el versículo 8, y nos dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Al final del reino del milenio, los creyentes en Cristo recibirán su herencia eterna cuando Dios cree el cielo nuevo y la tierra nueva. Esto lo pueden ver después con más detalle en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 27. Ahora a continuación vayamos por favor en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Y nos dice así la palabra del Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Las Escrituras hablan de los creyentes como real sacerdocio. Esto es su herencia del sacerdocio real en el Señor Jesucristo. Y en 1 Pedro capítulo 2 versículos del 9 al 10 nos dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En un tiempo no muy lejano los creyentes recibiremos la perfección eterna del cielo. Y vayamos por favor a nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 17, y nos dice así la palabra del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo de Dios confirma la validez de nuestra adopción a través del fruto que Él produce en nosotros y el poder que nos suministra para el servicio espiritual. Vayamos por favor a nuestras Biblias en Hechos capítulo 1 versículo 8 y nos dice así la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una evangelización mundial. El último mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra pone de manifiesto el poder y la voluntad de Dios para cumplir con la obra de la evangelización a nivel mundial. Y vayamos por favor a nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 y nos dice así la palabra del Señor. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Llevemos y proclamemos al mundo que Cristo viene pronto y que hay una esperanza para el mundo hoy, y es Jesucristo. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias, oh Dios, te damos por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, oh Dios. Gracias porque nos usas, oh Dios, como instrumentos para llevar tu mensaje hasta lo último de la tierra. Te amamos. Te damos toda la gloria, la honra y el poder y la alabanza a usted, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Y si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.